Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo sobre Korra y su evolución a través de sus villanos, porque Korra es una serie que tiene unos villanos o unos antagonistas muy interesantes que afectan al personaje principal de una forma impresionante, haciéndolo desarrollarse y mejorar a lo largo de las temporadas. Es cierto que cada vez que hablamos de Avatar, la leyenda de Korra, siempre surge una pregunta. ¿Debemos considerarla una historia inferior a la leyenda de Aang? Desde mi punto de vista, y a pesar de que me gustó algo más la obra inicial, no. Brevemente, y antes de empezar a hacer este análisis de los villanos y la evolución del personaje protagonista, quiero hacer una pequeña comparación entre la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, destacando los puntos fuertes de cada una de ellas y también sus flaquezas. La leyenda de Korra tiene algunos puntos flojos si la comparamos con la leyenda de Aang, como por ejemplo la evolución de los personajes secundarios. La evolución de Sokka, Katara, Toph y sobre todo la de Zuko hacen que personajes como Bolin, Mako o Asami resulten menos trascendentes o incluso planos. Además, el mundo futurista que plantea la historia de Korra se hace menos inmersivo, al menos en la primera historia, sacándonos un poco de la esencia tan pura Avatar a la que nos había acostumbrado la historia de Aang y haciendo que Ciudad República nos resulte ajena a los que habíamos adorado ya ese mundo más medieval o al menos más clásico que se mostraba en la primera historia. Pero después creo que la leyenda de Korra supera a la de Aang en aspectos como el desarrollo del personaje principal. Si bien Aang tiene dilemas o conflictos, también siente desgaste y tiene una catarsis interesante después de que Katara lo reviva. Siento que la catarsis de Korra es más interesante y se profundiza más en su persona, en su personaje, haciéndola más interesante y gris que Aang. Mucha gente tiende a quejarse de que el personaje de Korra resulta odioso al inicio de la historia, pero es que de eso se trata su evolución y su aprendizaje. Además, ¿no os acordáis también lo infantil o egoísta que podía ser Aang en los primeros capítulos? Es totalmente imposible hacer crecer y madurar a un personaje si no somos capaces de ver sus defectos al inicio de la historia. Y para mí, el punto más fuerte de la historia de Korra son sus villanos. Todos y cada uno de ellos son realmente profundos y están bien construidos. Además, tienen luces y sombras y ponen a Korra contra las cuerdas una vez tras otra, haciéndonos sentir un verdadero miedo por su devenir. Por ello, hoy hablaremos del desarrollo de Korra a través de los enfrentamientos con sus villanos. Y no solo eso, sino que también descubriremos lo que cada villano representa y cómo esos valores están llevados al extremo y tergiversados por la radicalidad. Rushing at my back, I've never felt the storm, 'cause I'm under attack, and no, I've never felt. El principal antagonista del libro 1, Aire, es Amon, también conocido como Noatak, un maestro poderoso, sobre todo debido a su capacidad de arrebatarles los poderes a los demás maestros. Aunque era muy protector con su hermano cuando era más joven, por culpa de las manipulaciones, la mente de Amon se ha convertido en algo espantoso e insondable. A pesar de que sus habilidades hacen de él un personaje interesante, lo que más llama la atención es su capacidad de arrastrar a la gente en su revolución contra los maestros del aire, la tierra, el fuego o el agua. Es un personaje que busca la igualdad, quiere que las diferencias entre maestros y no maestros desaparezcan, pero esta idea la pone en práctica a través de la persecución y la extirpación de la identidad, es decir, de los poderes de cada maestro. En su discurso se lee un tinte acertado sobre eliminar las diferencias y de ser de alguna forma todos iguales, pero luego realmente su actitud es cruel y autoritaria. A nivel político se puede relacionar quizá con el comunismo y esta idea de buscar la igualdad entre todas las personas, pero en la práctica emula al autoritarismo y a la persecución que conllevan un control excesivo, una persecución de lo diferente y en secreto también por su parte una ambición de poder y de sectarismo, demostrando que lo que realmente buscaba era el poder e imponerse al resto de personas porque él seguía siendo un maestro del agua. El final de su historia con su muerte es un momento realmente trágico, al igual que lo es su historia familiar. A Korra, un personaje que venía totalmente seguro de sus capacidades, un personaje incluso algo prepotente con respecto a su capacidad de dominar los elementos, la hace sentir de pronto vulnerable. Aang era un niño con corazón que quería conseguir poderes, es decir, mejorar, obteniendo los poderes del agua, de la tierra o del fuego. En cambio, Korra es un avatar hábil en lo que se refiere a sus poderes, pero a quien le falta ese corazón o esa espiritualidad o profundidad que Aang sí que tenía. Son caminos distintos. El de Aang conlleva un crecimiento en sus poderes, el de Korra un crecimiento en lo personal, y eso hace que el camino de Korra sea distinto al de Aang, pero ambos igual de interesantes. Amon, a fin de cuentas, le da a Korra una lección de humildad, le enseña que no es tan poderosa como cree, y que tanto ella como sus amigos son vulnerables. Siendo una niña que apenas ha salido de su tierra, le enseña que el mundo más allá es en realidad un lugar cruel.
Como villano secundario de la primera obra quiero meter a Tarlok, y representa de alguna forma el poder de la democracia y los cargos electos, pero al mismo tiempo encarna también la corrupción, la búsqueda de los objetivos propios cuando tus intereses deberían estar al servicio del bien común, y también de la demagogia, de la utilización de la influencia pública y del discurso para beneficiarse de su posición y cumplir sus propios objetivos. Tarlok además utiliza a Korra y la influencia que el avatar tiene para lo que él considera, de alguna forma aprovechándose de ella. Korra también a través de Tarlok va aprendiendo que no puede confiar en todo el mundo. El siguiente personaje es Unalaq, y el hecho de que sea el tío paterno de Korra hace que sea aún más difícil para ella no confiar en él al principio. Siempre que se involucran los lazos familiares en una obra, todo gana en intensidad, y en este caso así ocurre. Él le lava el cerebro hasta el punto en el que ella justifica la mentira contra su propio padre, Tonrak. Y luego está Batu, el concepto del mal o la oscuridad en forma física, que se fusiona con Unalaq para producir uno de los villanos más fuertes de toda la historia, el Avatar Oscuro. Para vencer en este punto, Korra necesita a sus aliados, mientras ella derrota a Unalaq y al espíritu del mal. Unalaq representa la teocracia y la fe, es decir, la creencia en una deidad superior. Esto puede ser algo positivo que puede ayudar a las personas a crecer o incluso a las sociedades a desarrollarse en cierto punto de la historia. Pero en este punto también está convertida en un fanatismo tan corrupto como la energía oscura que corrompe a los espíritus. Su sed de poder y de creencia en algo superior lo lleva a convertirse en la más pura antítesis del avatar. Korra en este punto crece mucho luchando contra él. Por un lado, aprende a conectar con el mundo espiritual y a entender el poder de Rava. Gracias a esto conocemos mucho más de los avatares y de su historia, como la historia del Avatar One. Por otro lado, Korra también, después de la convergencia armónica y de salvar Ciudad República, toma una decisión importante, como es la de dejar los portales abiertos entre el mundo espiritual y el mundo físico, dejando esta conexión permanente. Como digo, es una decisión complicada que tiene consecuencias positivas y negativas, pero lo que hace es decidir por sí misma, de forma que va mostrando madurez y un sentido de la responsabilidad, creciendo como persona. Además, en el enfrentamiento con Batu, Korra pierde la conexión con los avatares. Esto es algo que enfadó a mucha gente, pero realmente Korra hay que entenderla como el final del ciclo que comenzó el Avatar One, el final de esa lucha entre el espíritu del bien y el mal, y la primera en reiniciar un nuevo ciclo de avatares. Por todo esto se queda sola, sin el consejo que otros avatares habían tenido de sus vidas anteriores. Todos estos conceptos hacen que la leyenda de Korra sea aún más interesante y además expanden de forma acertada el lore del universo Avatar. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Barrick, que de por sí no es un villano como tal, sino más bien un antagonista que más adelante sí que es cierto que evoluciona y resulta ser un aliado entrañable. Pero en la segunda temporada actúa contra los intereses de los protagonistas y representa conceptos interesantes. Barrick es la encarnación del capitalismo extremo, es alguien con ideas y emprendedor, pero al mismo tiempo vemos cómo, al igual que ocurre con todos los villanos, está llevado al extremo. Sus principios los marca únicamente el beneficio económico, y su bando depende siempre de lo que más le beneficie en ese momento en lo referente, como digo, a sus beneficios empresariales. Por eso no tiene problema en traicionar a Korra y a sus amigos cuando las tornas cambian y él siente que puede aprovecharlas. Una de las cosas que más me gusta de Barrick es que evoluciona y que cambia. Parece mostrar de cara al final que tiene principios y que bajo esa fachada tan fría y calculadora realmente se escondían unos valores. Es un progreso bonito de ver en un personaje tan secundario, dejándonos incluso una historia de amor muy tierna. Cerca del final tenemos también la cara de otro de los villanos mostrándonos que pueden aportar cosas positivas, y Barrick es el ejemplo de ello cuando pone sus ideas al servicio del bien común y no solo al servicio de su beneficio económico. Cuando genera por fin ese balance es cuando realmente puede aportar algo positivo a la historia. I keep on waiting for the time to start. Y ahora llegamos a Zahir. Zahir es mi villano favorito de la historia porque es un hombre idealista que quiere liberar al mundo de la tiranía y de los yugos que suponen las figuras de autoridad. Además, él quiere utilizar el avatar teniendo como objetivo siempre la libertad, la anarquía, pero en esa búsqueda de libertad extrema pretende volver a traer el caos más primigenio, uniendo el mundo real y el mundo espiritual, terminando así con el ciclo del avatar. Uno de los ideales más interesantes de Zahir, a diferencia de otros villanos, es que él no ambiciona para sí mismo el poder. Él simplemente cree que el orden del mundo debe ser el orden del caos, el de la naturaleza. En esta búsqueda, además
Además, no quiere hacer daño a nadie que no sea necesario. Es un pensador que adopta la filosofía de los nómadas del aire, exceptuando por el uso de la violencia, que él sí que la aplica para conseguir lo que cree justo. Es alguien terriblemente poderoso y el enfrentamiento final que tiene con Korra la lleva hasta el peor de sus límites. Para cumplir con sus objetivos, Zahir inocula a Korra un veneno que la debilita. Tras un enfrentamiento con un desgaste terrible para ella y gracias a la renovada Nación del Aire, Korra consigue vencerlo, pero las secuelas de este combate la dejan abatida. Pierde la fe en sí misma y siente que dentro de ella aún corre el veneno de Zahir, pero en realidad lo que está sintiendo es miedo, impotencia o la incapacidad de conectar con el mundo de los espíritus, no siendo capaz, otra vez, de volver a ser el avatar o lo que el avatar debe ser. Para mí, este es el momento más interesante de todo el camino de Korra, un instante de catarsis en el que debe recuperarse a sí misma, parecido un poco al momento de Aang, cuando casi pierde la vida. Pero a nivel emocional, este momento me resulta aún más poderoso que el de Aang, con esa sombra incluso corpórea de sí misma acechándola por las calles. Korra decide cambiar su aspecto y luchar en las batallas clandestinas de Ciudad República para ponerse a prueba. Decide buscar una solución a todo lo que le está atormentando, incluso visitando otra vez a Zahir, cosa que comentaré más adelante. Un momento en el que el personaje toca fondo sin ninguna duda, pero del cual se termina levantando para salvar el reino de la Tierra. And I can't help but blame myself. Aquí he incluido también al personaje de la Reina de la Tierra, aunque no tiene un papel muy trascendental en la historia, pero se muestra muy déspota y da tiempo a ver reflejado en ella lo que la monarquía puede representar. Es un personaje totalmente rígido y que se cree por encima de todos los demás, una piedra a fin de cuentas complicada en el camino de Korra y que encuentra la horma de su zapato en alguien tan peligroso como Zahir, quien no duda en terminar con su vida cuando ella se contrapone a sus objetivos. Y finalmente llegamos a la última villana. Kuvira aparece en la historia en un momento en el que el reino de la Tierra se encuentra al borde del caos. Tras la anarquía instaurada por Zahir, Kuvira va anexionando territorios a su imperio de la Tierra mediante extorsiones, coacciones o amenazas. Poco a poco va forjando un orden en el que ella es la líder y única mandataria suprema, desobedeciendo incluso a las órdenes que llegan desde Ciudad República. Kuvira es a fin de cuentas la representación del orden, un valor positivo, pero este orden depende solo de ella y se torna en fascismo, en un nacionalismo déspota. Una líder que con sus mentiras alcanza un rango de poder que le permite controlar un imperio a su gusto. Además, no duda en usar la fuerza para conquistar los territorios que no quieren anexionarse a su imperio y utiliza las mentiras para convencer a sus allegados de que están en una causa justa, como le ocurre al pobre Bolin. Lo más duro para Korra en este punto es que ve en Kuvira una representación de la fuerza que ella debería tener, pero que no es capaz de mostrar en este punto de la historia. Es un espejo oscuro de lo que Korra debería estar haciendo, implantar un orden positivo en el reino de la Tierra, cosa que no puede hacer por todos los traumas que tiene con su enfrentamiento con Zahir. Que Korra sea capaz de vencer estos miedos a través de Toph, a través de Zahir y a través de su fuerza de voluntad hace que el último capítulo de la leyenda de Korra sea épico. Korra es un personaje tremendamente poderoso con un dominio de los 4 elementos superior al de Aang y con un control del estado avatar, diría que más desarrollado que el de Aang, al menos en la parte que vimos siendo un niño. Lo interesante del encuentro entre Zahir y Korra es que lo vemos de pronto desde un punto de vista más sosegado, y en este punto su personaje muestra que cualquiera de los villanos posee virtudes que Korra necesita, que todos ellos, sin llevar sus ideas al extremo, pueden hacer del mundo un lugar mejor, pero que por culpa de sus ambiciones o ideales extremos se han convertido en un peligro para el bienestar del mundo y de la gente. Pero esta profundidad, justamente esta parte positiva que tiene cada villano dentro de sí mismo, es lo que hace que cada uno de ellos sea memorable y necesario además para que Korra aprenda lo que es ser un avatar y el peso interior que eso conlleva. Ya para terminar, podemos ir un poquito más allá y darle una última vuelta de tuerca a todo esto. Si lo pensáis, cada uno de los villanos que forman parte del camino de Korra representan valores que el avatar debería defender: la igualdad, la espiritualidad o la fe, la libertad y el orden. Valores que son necesarios, pero que llevados al extremo por cada uno de estos villanos generan autoritarismo, fanatismo o caos. Es una construcción inteligentísima de los villanos que además impacta de una forma brutal en el camino de Korra. El avatar comienza la historia siendo una niña confiada y segura de sus poderes y termina siendo alguien que entiende que esos poderes no valen de nada sin el crecimiento personal. Un camino tremendamente duro que la ha puesto a prueba una y otra vez de forma extrema y del cual ha ido reponiéndose y aprendiendo
Y de eso se trata la evolución de un personaje, y para eso están los antagonistas o villanos, para hacer que el personaje llegue hasta este punto. Por eso para mí los villanos de La Leyenda de Korra y la evolución de este mismo personaje son redondos. Y hasta aquí el análisis de La Leyenda de Korra y su evolución a través de los villanos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté de la historia, y que en vez de tanto comparar, apreciemos las joyas que esta historia nos puede regalar. Porque sí, no cuenta la misma historia que contaba La Leyenda de Aang. Ni siquiera estamos en el mismo mundo, el tiempo ha pasado y nuestros personajes a los que queríamos ya no están, o están de una forma muy descafeinada, como sombras. Pero al final de eso se tratan las sagas, de seguir avanzando y de seguir explorando el universo, planteando cosas distintas y siguiendo adelante. Y eso es, para mí, lo que hizo Avatar, La Leyenda de Korra. Un saludo y hasta pronto. I've never felt a thing, but it's turn around, it's turn around, it's turn around.